cuánticos, encantada de saludarlos. Hoy una vez más con todos ustedes y en la grata compañía del doctor Ángel Eduardo García Montero, como todos los miércoles en vivo para todos ustedes y en nuestras repeticiones los días viernes y los días domingo. También pueden ver nuestro programa a través de la web, a través del www.falconiatv.com.be. Hoy, por cierto, tenemos en Cuánticamente un programa muy especial para todos ustedes como regalo, porque vamos a hablarles acerca de una técnica de sanación llamada Ho'oponopono. Es una técnica hawaiana de sanación y que quizás algunos conocen, quizás otros no. Y aunque es una técnica que parece sencilla, es realmente muy profunda. Y bueno, vamos a hablarles a partir de esta hora acerca de eso. Podemos decirle que Ho'oponopono en su traducción al español del hawaiano es algo así como corregir un error. Es decir, Ho'oponopono es corregir un error y también tiene que ver con repetir una frase muy hermosa que dice así: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Es de la autoría o de la aplicación de un psicólogo hawaiano de apellido Len, donde dice que justamente no todas las cosas están fuera, o las cosas que vemos precisamente y que nos causan incomodidad no están afuera, sino que están dentro. Y de allí por eso la importancia de la técnica de el Ho'oponopono para sanar todas esas cosas que llevamos dentro, para entonces evitar verlas afuera, así como las enfermedades, por supuesto, y los sufrimientos. Pero vamos a dejar que sea el doctor Ángel Eduardo García Montero que nos explique más en detalle acerca de la historia del Ho'oponopono y sus impactantes resultados. Doctor. Bueno, Katy, muchas gracias una vez más y bueno, complacido todo el tiempo de estar acompañado de ti aquí en Cuánticamente, ya llegando a fin de año. ¿Cómo no? Sí, bueno, te felicito por este tema que has tomado hoy. El Ho'oponopono es una técnica, como tú lo dices, una técnica espiritual. ¿Okay? Incluso nosotros la damos en Medicina de la Conciencia como complementaria, porque justamente se amolda, se ajusta a todo el conocimiento del aspecto espiritual del ser humano. Yo me recuerdo, un poco para hablar mi experiencia en torno al Ho'oponopono, que por allá por el año 2004, 2005, si mal no recuerdo, a mí me enviaron un correo con un trabajo de un gurú de la autoayuda, del crecimiento personal, el profesor Joe Vitale, norteamericano. Y en ese trabajo Joe Vitale hacía referencia al trabajo del doctor Len, del doctor Gilaqueala Huyulen, que es como tú bien lo dijiste, es un psicólogo hawaiano. Y cuando yo leí ese trabajo, por supuesto, no le tomé importancia porque me pareció desfasado. Me pareció desfasado en ese sentido. Estoy hablando de hace 9 años atrás, 8 o 9 años atrás. En el sentido de que decía yo evitarle algo allí, de que el doctor Len había sanado, había curado un pabellón completo de un psiquiátrico donde habían personas con trastornos mentales, incluso algunos con un índice criminal. Y que él lo hacía solamente trabajando con él, sin necesidad de trabajar con la persona afectada, con ninguno de los ingresados allí en ese psiquiátrico. Y que en términos de 4 años, el trabajo del doctor Len en un cubículo, trabajando solo con los expedientes, con la foto, bueno, se sanó todas las personas allí. Eso, por supuesto, hace 9 años para mí era algo así como lo dice el propio Joe Vitale, como una leyenda urbana, ¿no? Una cosa que no es fácil creer. Sin embargo, como 2 años después, por allí en el 2006, en el 2006 me llega un correo de una persona que había estado participando conmigo en actividades y nos intercambiamos literatura. Entonces me llega el libro de internet, el ebook del Ho'oponopono, del doctor Len. Y yo me recuerdo que yo en mi consultorio, cuando residía en la ciudad de Caracas, comienzo a ver, pero el libro llegó como desacomodado, ¿no? En formato Word. Y yo lo comienzo a acomodar un poco por manía, ¿no? Hilvanando un poco. Sí, lo voy acomodando, pero en el acomodado lo voy leyendo. Me recuerdo que yo
tuve como 4 o 5 horas, terminé a medianoche, o 12, 1 de la mañana, de acomodar el libro, e inmediatamente que cierro la computadora, comienzo a tener una temperatura elevadísima. Comienzo a tener fiebre con escalofríos, mucha fiebre y en estado casi convulsivo. Yo estaba solo, yo tenía un asistente y lo llamo por teléfono y el tipo estaba en tremenda rumba en ese momento, por allá por el Centro Comercial San Ignacio. Y yo le digo que bueno, que me traiga unos antipiréticos, pero él no me escuchaba en la rumba que estaba con una especie de hipoteca y yo no podía hablar bien. Total que yo cierro el teléfono y no llego a nada con él y salgo a la calle. Pero cuando voy atravesando la calle, me recuerdo que es la principal de Altamira, la que viene de la Plaza Altamira hacia la autopista, yo caigo en medio de la calle. Afortunadamente era muy de noche, no había carro, y yo, como pude, me devolví. Vuelvo a llamar a la persona que andaba con él, como pude, porque era casi de estado convulsivo, y yo le digo, estoy mal, no puedo ni siquiera subir al quinto piso, que era donde yo vivía. Y ese sí vio la gravedad de la situación. Llegó con unos antipiréticos, incluso antibióticos. Y bueno, yo me tomé aquello y me acosté. Al otro día amanecí como cielo despejado. Así como que si no hubiese tenido nada. Aquello me llamó la atención. Yo dije, bueno, ¿qué pasó? Yo le había atribuido esa reacción que había pasado varias horas en sauna. Yo hacía 3 sesiones de sauna semanal con bastante intensidad. Y yo dije, bueno, sería el sauna que hice una hipertermia y tal. Bueno, la cosa pasó, pero yo comencé a pensar en el libro, sin tener idea de aplicar eso. Mi secretaria, como 2 o 3 días después, llega con una situación familiar bien fuerte, pero muy fuerte. Era una situación entre hermanos. Y yo me acuerdo de esto, ¿no? De lo que dice el doctor Len en el libro Lo Ho'oponopono. Yo le digo... De la frase. Sí, de la frase. Yo le digo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. A ver qué pasa. Sencillamente, por supuesto, ya en ese momento nosotros teníamos ya tiempo trabajando con los aspectos de la neurociencia, de la física cuántica, de los aspectos transpersonales. Ya incluso habíamos hecho la primera publicación del libro de autocuración, donde hablamos de medicina transpersonal. Yo dije, bueno, si esto que dice el doctor Len es verdad, esto debe funcionar. Vamos a hacerlo. Como al 4.º día, mi secretaria y mi enfermera me llega muy contenta. Dice, sí, la persona llegó a mi casa y me pidió perdón. Y tal. Bueno, qué curioso, ¿no? Después yo tuve una situación muy simpática, una situación personal, donde yo a una institución le di un curso a todos los empleados de la institución. Me recuerdo que eran 96 personas y tuve 2 días dándole un curso de liberación emocional. En el interín de que yo termino de dar el curso, que me habían contratado, cambian la directiva de esa institución. Fíjate, cambian la directiva de esa institución y pasó un mes, pasaron 2 meses y yo llamo a la persona de recursos humanos, mira, ¿qué pasó con el cheque de mi trabajo y tal? Y ella me dice, bueno, espérese, doctor, pasa otro mes, y yo le pongo un correo ya un poco diciéndole, bueno, mira, pero ha pasado mucho tiempo. Entonces ella me dice, doctor, disculpe, pero yo le voy a ser franca. La persona que asumió la dirección de la institución dice que no va a pagar eso, sencillamente. Bueno, un amigo que yo tenía al lado y le hago el cuento me dice, pero demanda si tú tienes ahí la contratación y todo. Y le dije, no, me acuerdo del Ho'oponopono. Y entonces comienzo a hacerle Ho'oponopono a esa persona que recién acababa de tomar la institución. A la semana me llama la jefe de recursos humanos y me dice, doctor, no sé qué pasó, pero firmaron el cheque, venga a buscar el cheque. Ah, qué bueno. Aquello me llama la atención, comencé a estudiar un poco más y profundicé en los orígenes del Ho'oponopono. Y me percato que el Ho'oponopono se origina en los kaunas hawaianos. Los kaunas eran los maestros del saber, que justamente son descendientes directos de los esenios egipcios. ¿Por qué son descendientes directos de los esenios egipcios? De Hawái a descendientes de los esenios. Porque cuando el Imperio Romano, invade toda la zona cercana al Mar Muerto, la zona que hoy es Jordania, la zona de Egipto,
en esa parte la cultura más avanzada era la cultura de los esenios. De hecho, Jesús, el Cristo, bebe de la cultura de los esenios. Él fue educado por los esenios. Y acuérdate que los esenios eran muy desarrollados espiritualmente. De hecho, los esenios son los que plantean que la oración debe ser hecha agradeciendo la razón por la cual estás orando. ¿Ok? Ellos son los que de alguna manera enseñan a Jesús en el tema de la oración. Pero ahí llama, doctor, la atención porque dice un poco acerca de la responsabilidad, y lo dice el doctor Len, dice, no se trata ya solamente de que somos responsables nosotros, sino también de que depende mucho también esa responsabilidad de las actuaciones del otro, es decir, lo que hace el otro también me afecta a mí o yo lo estoy afectando al mismo tiempo, y todas esas enfermedades o sufrimientos ya no son solamente que puede protagonizar el otro, no quiere decir que sea solo el otro el responsable, sino que yo también formo parte de eso por estarlo viendo, ¿no? Claro, fíjate lo interesante. Entonces, yo me doy cuenta que eso viene de los esenios. Incluso hay un trabajo que plantea que hay en una zona de África, cercano a Camerún, hay unas personas que hablan el mismo dialecto, una especie de tribu, y se cree que la parte de los esenios que huyó de los romanos, del Imperio Romano, en la invasión, unas embarcaciones llegan a Hawái y otras embarcaciones llegan a esta costa de África. Y ellos tenían una manera de sanar, muy espiritual, muy espiritual. Esa cultura de alguna manera se ha perdido. Y hay una kauna, es decir, una maestra, una chamana hawaiana que rescata eso y lo deja algunas escrituras. Esas escrituras son las que desempolva el doctor Yulen. Y lo pone en práctica. Entonces, lo más dramático fue eso. Ahora, ¿cómo funciona el Ho'oponopono? Funciona en el paradigma de la esencia espiritual. Lo que nosotros más o menos hemos planteado aquí encuáticamente, de que somos un espíritu metido transitoriamente en un cuerpo, que sí somos responsables de todo lo que existe en nuestro mundo. Exacto, eso me llamó mucho la atención, porque no es solamente de nuestras actuaciones, sino de lo que vemos que hace el otro. Porque allí de alguna manera entra en juego lo que planteaba este psiquiatra suizo, que también lo mencionamos nosotros mucho, el doctor Carl Jung, que habla de la conciencia colectiva o del inconsciente colectivo, que de alguna manera nosotros formamos un todo, y que en ese todo está una información que nos pertenece a todos. De alguna manera nosotros somos creadores o co-creadores de una realidad. Yo lo comparo también con la ley de atracción, ¿no? También un poco. Atraes en lo que piensas o lo que ves, o en lo que tú tienes también de tus creencias. Pero en el sentido de que tú dices, por ejemplo, Ho'oponopono te dice, tienes que asumir la total responsabilidad. Es decir, que eres 100% responsable de todo lo que ocurre, de todo lo que sucede en tu mundo. Entonces tú te pones a pensar, bueno, de alguna manera yo soy responsable de lo que ocurre en mi casa, de lo que ocurre en mi vida, pero ¿cómo voy a ser responsable yo, por ejemplo, de un juicio amañado, de una situación, cómo soy responsable de la enfermedad de un vecino, de la situación en Filipinas, por ejemplo, ¿okay? De los miles de muertos que hubo en Filipinas con el tifón? ¿Cómo soy responsable yo de eso? Claro, y lo que pasa es que la información que tenemos en la cultura de masas que manejamos no nos llega el entendimiento para ver que en efecto sí somos responsables de eso, porque venimos formando, y lo voy a explicar con algo como yo lo entiendo. Acuérdate que los pensamientos son ondas, y las ondas se mueven en el campo cuántico donde tiempo y espacio no aplican. Es decir, esas ondas entran en el todo. Nosotros podemos preguntar, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? Claro, ¿qué pasa? El materialista a ultranza y el determinista, que viene ya contaminado con el determinismo cartesiano, te dice, no, es que la mente está en el cerebro. No, mentira. Eso es como decir que el que está viendo esta televisora va a decir que nosotros estamos metidos en el televisor de su casa. Es más o menos así parecido. Es un adefesio. No es una explicación espiritual, intelectual, no hay una explicación. ¿Qué es lo que sucede? Que la mente es eso que está en todas partes y en ninguna a la vez. Si tú no puedes localizar la mente en un cerebro, el cerebro es un radiotransmisor que absorbe información y emite información. Es como una antena, ¿ok? Pero esa antena está interactuando con el todo. No hay separación. Otro elemento que plantea la física cuántica, la separación es una ilusión.
este mundo que vemos es una ilusión. Nosotros hemos participado en ese mundo. Una cosa importante que también nosotros lo hemos trillado en Cuánticamente es lo que dice el doctor Len en cuanto a las memorias. Él dice, cada vez que sucede una dificultad, yo me alegro porque allí hay una memoria que sanar. Es decir, en todas las dificultades lo que son, ¿qué es una dificultad? ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué es una molestia? ¿Qué es un conflicto? Memorias no sanadas que están emergiendo a la superficie con la necesidad de ser sanadas. Luego entonces, cada vez que hay una dificultad, cada vez que hay un problema o una situación o una enfermedad o una situación difícil, lo que se requiere de nosotros es la comprensión. La comprensión de que de alguna manera nosotros tenemos responsabilidad en todo lo que ocurre y esa responsabilidad debemos tomar cartas en el asunto y sanar desde el ámbito espiritual. ¿Cómo sanamos desde el ámbito espiritual? Bueno, con amor, con gracia, con perdón. Muy bien, doctor. Vamos a hacer la primera pausa de la noche, pero al regreso sería interesante ya explicar o desglosar un poquito lo que es esa hermosa frase de lo siento, perdóname, te amo, gracias, porque cada palabra de esas tiene sin duda un gran significado, pero será al regreso de la pausa con más de Cuánticamente. Ya nos pueden escribir al 0424-617-6615. Ya volvemos.